Estaba encendido. Gracias, Marcos. La entidad gestiona 30 centros en España, en Andalucía, Madrid, Navarra y Galicia, aparte de programas que hacemos de todo tipo, de salud mental, de prevención, mucha campaña de concienciación social en lo que tenga que ver con salud mental y cuidado de las personas más vulnerables y de los que cuidan y trabajan a los vulnerables, tan importantes. Y bueno, llevamos 25 años trabajando y yo en este caso pues llevo la gestión de determinadas áreas y luego la transversalidad de todos los programas. Entre ellos Recurra Ginso, que es nuestro gran programa de salud mental, que ya conocéis de sobra, supongo todos los que estáis aquí, con el Centro Terapéutico Residencial en Brea de Tajo, este hospital de día, la clínica ambulatoria, y que suena mal porque lo dice la casa, pero que bueno, que tratamos de dar la mejor solución, apoyo y acompañamiento tanto a familias como a los jóvenes que lo necesitan. Y ya está. Y yo hablo mucho, así que me voy a callar, porque si no, al final no escuchamos a la persona que tenemos que escuchar, que es Estefanía. Y que sigue sin poder hablar, porque ahora os voy a presentar a Rosa Martínez, que es la directora del Hospital de Día. Es la psiquiatra y viene con color de psicología. ¿La veis? O sea, que sí. Y está también por aquí, pero está como siempre trabajando. Muchísimas gracias, Rosa. Cristina Argueso, para preparar luego nada, lo que va a ser un vinito. Vamos a ser muy organizados en horario. Y es Cristina Argueso, que es también en color de psicología, pero un poco más de otro color. Cristina, que es el trabajo del día a día. Y como ha dicho Alicia, tenemos un centro, tenemos una clínica y todo ello, lo que es el ámbito ambulatorio, lo coordina y lo dirige Beatriz, que está aquí, que también se pone de pie. Y no, hasta que no os pongáis todos de pie no voy a acabar. Vale, y ese es un poco el equipo. Hay personas que son de toda la vida, como es el caso de Noemí, que vamos a la tertulia. Hay personas que están siempre en temas muy interesantes de máster para educar sobre la salud mental en los colegios, como es el caso de Luis Castro, con la editorial Siena, que es la editorial que edita la revista más antigua que hay en España, que es Magisterio. Y hay otras personas que nos conocemos también de muchos temas, no solo de la tertulia, y otros que son grandes amigas y admiradoras de Estefanía. Yo a Estefanía la conocí hace un tiempo, muy unidos por el tema de los libros, muy de escribir, muy de leer, y antes de que me pusiese a hacer gimnasia y por lo tanto me generase una lesión inguinal, pues hemos paseado bastante por el Retiro. Entonces, Estefanía tiene unas características, es muy particular, no es la chica más fácil que yo conozco, pero es una chica inteligentísima, tiene una inteligencia profunda. En algún aspecto me recuerda a mi buena amiga también, que sufrió una problemática distinta de un trastorno de alimentación, que es Espido Freire, y que ve las cosas desde una perspectiva distinta a la como vemos los demás y por tanto no es nada tópica. Estefanía es una chica que si a las 2 de la noche, que es un horario para mí bastante común, le escribes y dices, oye, ¿hace daño un terapeuta que comete errores? ¿O qué hacemos con los terapeutas que están desequilibrados? Llega a las 4 de la mañana y te manda un escrito buenísimo. Esa es Estefanía, muy apasionada, muy apasionante, muy amante de sus pacientes. Entonces, muy generosa, nos invitó a hablar de té de terapeuta, qué labor hacen los terapeutas, qué se puede hacer. Tiene un bis muy claro psicoanalítico, profundo, y luego es muy, muy cariñosa con lo que son sus amigas. Sean monjas o no, casadas o no, os quiere mucho y lo traslada en el día a día. Por lo tanto, vamos a darle paso, si os parece, para que hable. Habrá algunas personas, no muchas, pero hay personas online. Y al acabar, que serán 40 minutos los que va a hablar más o menos, como ya se... No, siéntate. 40 o 45 minutos. Y le gusta mucho hablar. Porque el otro día en la Feria del Libro vino a saludarme y yo conocí a un señor que nos conocíamos de algo. Oye, y se tiraron 3 horas delante que ya las monjas les tuvieron que decir, quítense un poquito, que es que si no, no se ve aburre y no vende un libro. 3 horitas estuvieron hablando los dos jóvenes y de eso nos van a hablar y nos vuelven a acompañar personas que acaban de venir de un viaje precioso y que nos contará.
Al acabar, 20 minutos de coloquio más o menos, Estefanía, y nos vamos a tomar allí un refrigerio, que es el término mejor que podemos. Muchísimas gracias. Además, queremos contar en el futuro con ella, si ella lo ve claro, en Recurra Ginso, porque tiene mucho que aportar y hay mucha gente que es víctima de muchas situaciones. Y es muy positivo devolverle a la sociedad y a los pacientes lo mejor que uno ha aprendido, no de una herida, sino de haber sanado y lo que conlleva haberse caído. Esto solo lo puede contar quien lo ha vivido. El resto podemos imaginarlo, pero estamos muy lejos. Por lo tanto, Estefanía, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a Javier, al Centro de Día y a Ginso Recurra por estar aquí hoy y poder hablar de algo tan importante, ¿no?, como es el factor de terapeuta, que muchas veces creemos, ¿no?, que lo que sana es la terapia y realmente lo que sana es el vínculo, ¿no?, que es lo que vengo a hablar aquí hoy. Bueno, también a raíz de esto, pues yo he creado mi propio modelo integrado restaurativo, que he traído un libro que está por aquí circulando para que lo dejen en la biblioteca, que hablo de este testigo interno restaurativo que es el que aporta, ¿no?, a mi modelo, que al final de la terapia lo que se debe conseguir es que uno mismo adquiera esas características y esas cualidades para no necesitar, porque tampoco lo que queremos es pacientes con un análisis, una terapia interminable, ¿no?, sino que adquieran unas cualidades y unas capacidades y unas habilidades para que sean ellos mismos los que puedan enfrentarse a la vida. Nosotros lo que somos acompañantes en ese proceso. Y por eso mismo es lo que estoy aquí hoy y venía un poco enfadada y cabreada, la verdad que yo me enfado muy poco, porque el jueves tuve sesión con una paciente que me venía hablando de esto precisamente, ¿no?, del daño, como ha explicado muy bien Javier y me pidió otro día hablar, ¿no?, de los terapeutas que no de forma consciente, pero sí que queriendo ayudar a otros podemos llegar a ser negligentes o cometer ciertos errores. Y en este caso, esta mujer viene de trauma, de un trauma muy gordo y muy grave, y me hablaba, ¿no? Bueno, ha sufrido abusos sexuales, maltrato, negligencia, vivió en residencias de menores de muy pequeña, le quitaba la tutela a sus dos padres. Y claro, ella llega por primera vez a una terapeuta, a una psicóloga, una colega de profesión, coach, por llamarlo de alguna manera, pero yo lo esto la verdad, ¿no? Y lo que le dijo es, bueno, pero tú céntrate en el momento, vive el día, haz yoga, haz mindfulness, sal, lee, vive. Eso cuando te están contando que sufriste maltrato y abuso y recibes eso. Y la pobre mujer me dice, yo estuve una semana, 2 haciendo yoga, acabé con agujetas, ¿no? Y no conseguí ningún proceso ni ningún avance. Y además es que se sintió frustrada porque paciente se carga con la responsabilidad de decir, soy yo que lo estaré haciendo mal, ¿no?, si el terapeuta me dice esto. Entonces es muy importante el vínculo que se da y lo primero y necesario es en esa primera entrevista no recoger los datos, que eso es, pues sí, súper importante. Pero yo lo digo a mis pacientes, digo, si alguna vez cometo el error, dímelo de verdad, de darte un consejo, digo, es que esa no es mi función. O sea, las respuestas las tiene el propio paciente y nosotros le vamos ayudando en ese camino, en ese recorrido, a que él o ella las encuentre. O sea, la primera entrevista es la más valiosa y la más importante, porque existe la transferencia, contratransferencia, que son términos que iré explicando. Si tenéis alguna duda o pregunta, pues me podéis ir haciendo. Pero yo creo que, pues igual con los hijos, quienes tengan hijos, no se quiera todos igual, pues con los pacientes pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y llega un paciente y te puede hacer sentir rechazo o demandada o de alguna manera, ¿no? Yo he tenido alguna vez, cuando he colaborado con otras clínicas, que ya no lo hago, ¿no? Pues esto que hay entrevistas gratuitas y era la hora y le llamas al paciente para ver cómo va, para preocuparte, ¿no? O si no va a venir, porque... Y me acuerdo una mujer que tendría sus 50 años y estoy de camino, ¿vale? Y pasan 10 minutos, no viene, y ya me llama, que estoy perdida, que me vengas a buscar al metro. Y yo, mire, no puedo ir porque estoy aquí, le mando la ubicación.
bueno, pues ya empezó a gritarme, a insultarme, pues es que para 15 minutos que me quedan, pues no voy, es que ya no sé. Claro, que al final es lo que proyectan lo que hagamos o dejemos de hacer también, sino que los pacientes van a ir proyectando sus figuras más antiguas de vínculo, de padre, de madre, lo bueno, lo malo, negativo, y tenemos que darle ese permiso. Si se enfada con nosotros, no reaccionar, o sea, no es un enfado contigo. Tienes que comprender, ¿no? Plantearte, ir más allá y decir, ¿por qué le está enfadando? ¿Por qué está molestando? Y lo que va a sanar precisamente es que tú le des ese permiso de enfadarse. Y es que esto es muy fácil, el vínculo. No es que yo me lo estoy inventando ni sea algo nuevo. Esto viene de hace muchos años y como Simona se tiene que ir en un rato, pues lo voy a mencionar por ella, por profesores, por educadores sociales. Ella fue y sigue siendo una monja salesiana, que yo viví en una de las residencias, y lo que sana y cura, como bien sabe ella, y me dijo una vez, ¿no? Porque ahí había una directora no muy amigable, por dejarlo en unas palabras así, que nos entendamos, ¿no? Y dijo, no, es que las flores hay que regarlas, no hay que pisarlas, ¿no? Y ella, pues es un gran referente que me ha acompañado en este proceso de todos los años de evolución de vida, que podría dar fe, ¿no? De mi proceso. Y en una circunstancia pues muy difícil me vino a ver, y ese es el vínculo que sana, no esa directora restrictiva, los profesores, los alumnos, cuáles son los que mejor notas sacan, ¿no? En los que se les mira, en los que se les atiende, en los que se creen ellos. Entonces, por eso hoy creo que es tan importante que hablamos de que la psicoterapia no es lo que más cura, sino es el vínculo, la relación, y es el terapeuta, y nosotros somos nuestra propia herramienta, ¿no? Que vienen muchas veces los pacientes, no sé si os ha pasado, pero últimamente no sé qué pasa, que te dicen, yo vengo aquí, pero dame herramientas. Y yo, a ver, que esto no es una ferretería, ¿eh? ¿Qué quieres que te saque? A ver, ¿no? Con recetas mágicas que intentan pues solucionar su problema de forma rápida, ¿no? Ahora está el yoísmo mal dicho, el presentismo, lo queremos todo para allá. Entonces, la técnica, por ejemplo, MDR, que yo la utilizo, pero es una más. O sea, tiene una base científica detrás, un trabajo que se toca la historia personal, los momentos más duros, más complejos, pero la gente quiere cosas para sanar. Incluso hay terapias que me quedé otro día alucinando, quedé con una amiga que con drogas que ahora por lo visto han validado con MDMA, me dijo, que te vale 400 euros, dura 3 horas, y ahora yo me quedé alucinando, digo, pero ¿qué cosas has aprendido tú? No, pues visualicé a mi madre y la pude ver como alguien con sus fallos, con sus errores. Digo, ya, pero eso también lo puedes acceder, ¿no? Mediante la palabra en terapia. No creo que haya sido ese descubrimiento solo por haber consumido esa droga psicoactiva, ¿no? Yo creo que es un proceso que ahora justo eres madre, estás teniendo a un hijo y puedes ver desde ahí, al empezar tú a trabajar, a no tener tanto tiempo, a visualizar esas cosas. No creo que haya sido así un insight espontáneo por consumir una droga. Entonces eso me preocupa, sinceramente. O sea, me enfada y me preocupa este tipo de terapias o de pseudociencia o como lo queráis llamar, que para mí no lo son, en el que prometemos a los pacientes sanar de forma inmediata, cosa que no existe. Ojalá, pero no existe, es un trabajo interno. Y entonces lo que nos trae los pacientes cuando vienen, el llamado motivo de consulta, es lo que ellos creen que les va a sanar. Luego tenemos que ir desentrañando todo lo que hay detrás, porque realmente para mí el síntoma es el lenguaje que hay debajo del trauma, ¿no? Todo lo que callamos, el cuerpo lo acaba somatizando. Bueno, no sé si conocéis, pero José Luis Marín habla de esto perfectamente en su libro, de la salud mental no existe, la salud sí. ¿Por qué? Y estoy de acuerdo con él, porque la salud para mí es global y sobre todo es la salud relacional, la salud psicológica y la salud biológica o física, pero todas están interrelacionadas. Y eso me doy cuenta en todos los pacientes. La depresión, ¿qué es la depresión? Lo catalogamos, unos síntomas y lo metemos en el DSM-5, que como dice, más vale quemar ese manual o el CIE-10, CIE-11, me da igual, porque estamos catalogando a las personas y no trabajamos con objetos, no trabajamos en una tienda de ropa, trabajamos con personas que tienen una psicobiografía detrás muy importante, y una persona está deprimida y enferma, si hablas con ella,
no tiene amigos, todo el día en casa, en su trabajo está mal, está estresada, con su familia tampoco se habla. ¿Qué persona que esté en casa metida todo el día sin salir o viendo la tele va a ser feliz? A ver, que levante aquí la mano, ¿quién sería así feliz? Yo creo que ninguna. Es algo más relacional. De hecho, ¿no? Si investigamos los psicofármacos, que están ahora mismo muy de moda, el que el doctor de cabecera te lo recete, o sea, ni siquiera un psiquiatra. Entonces, por tomar serotonina ya vamos a ser más felices todos. Pues venga, vamos a tomar todos ahora mismo serotonina, ¿no? A salir de aquí. Lo dudo mucho, ¿no? Y se ha demostrado, cosa que nos enseñaron en la carrera a estudiar, algo que es una falacia, que es consecuencia de lo otro, la reducción de serotonina. ¿Es a causa de la depresión o es algo más? Además, es un fármaco que no es específico y va a todo el cuerpo, que nos afecta también al estómago con unos síntomas secundarios increíbles y nocivos, ¿no? Entonces, que es algo complementario, sí, porque tú en un estado psicótico no se puede trabajar con alguien que vive fuera de la realidad y necesitas una estabilidad. Adiós, Simona. Pero sí que creo que es muy importante también saber esto, ¿no? Que las pastillas pueden ser un complemento que ayudan, pero nunca, nunca, nunca van a sustituir una terapia, una mirada, una escucha. Por eso que da igual al final de la corriente psicológica que sea cada uno. Me da igual que seáis cognitivo-conductuales, conductistas, existencialistas. Da igual, que al final, si es que está demostrado por estudios científicamente, que lo que más sana es la alianza terapéutica, esa sintonía. Bueno, yo a lo mejor voy pasando porque me pongo en diapositivas, a lo mejor ya las he dicho, ¿no? Pero también es muy importante lo que estamos hablando en sesión, en terapia, y esa mirada de lo que os hablo. Por ejemplo, en sesiones online yo creo que se pierde un poco, o al menos a mí me cuesta tanto como paciente como terapeuta llegar a la persona. Y creo que es muy importante el lenguaje, la comunicación no verbal y la presencialidad para mí nunca va a traspasar, que nos ha ayudado sobre todo en COVID o para trabajar con personas que viven en otros continentes o en otras ciudades, pero para mí es súper importante y prefiero siempre que pueda darse ese cara a cara, ¿no? Eso es una frase que me gusta mucho, ¿no? Y haciendo mención a la salud interrelacional entre personas, pues que por suerte y desgracia, es verdad que enfermamos en relación, ¿no? Sobre todo en las relaciones cuando somos más pequeños, la que tenemos con nuestro padre, con nuestra madre, porque todos los que estáis aquí pues conocéis muy bien la teoría del apego, pero por suerte con tu padre puedes establecer un tipo de apego, con tu madre otro, y luego se puede ir sanando a raíz de las relaciones que vas teniendo. Y nosotros, como terapeutas, tenemos que hacer esa base segura, esa contención, ese apego con el paciente que viene. Que muchas veces digo, qué tierno mi paciente, o qué bonito y a la vez qué triste, ¿no? Que te digan, pues que es la primera vez, o sea, sí, como que se incomodan. Cuando les miras, dicen, no, es que nunca nadie me ha mirado así. Digo, no sé si ponerme a llorar o darle un abrazo o qué hacer, ¿no? Pero qué duro y qué bonito que alguien te diga eso, ¿no? Si es que es lo que más necesitan, ese sostén, esa escucha. Bueno, la investigación, no es que me lo estoy inventando yo, desde Lambert, que hubo una investigación en el año 91, él ya explicaba, ¿no? Que lo que más sana es el vínculo, que es la relación, y se sacaron unos porcentajes que, bueno, aquí están elevados. Está la técnica específica, antiguamente era el 15%, pero hay un estudio nuevo del 2019 que dice que es el 5%, o sea, cada vez se ha ido reduciendo lo que es la técnica, lo que se cree que ayuda a la técnica, y en cambio, ¿no? Pues el factor del paciente y su contexto pues está en un 40%, luego la relación, el vínculo, ¿no? Con terapeuta en un 30%, las expectativas, la esperanza, aunque creamos que no, el efecto placebo también influye, eso está en un 15%.
que sí que está muy bien todo lo que nos enseñan en la carrera, en el máster de técnicas, sobre todo aquí en España, cognitivo-conductual, que es lo que más sana. Mentira, todo mentira. No es la corriente que más sana, lo siento mucho por ahí, pero, pero lo que más sana es el crear una buena alianza, una buena relación. ¿Y qué es la alianza? ¿No? Pues es todo esto que venimos hablando, es este vínculo, el establecer unos objetivos, unas tareas con tus pacientes y sobre todo no forzar los procesos, porque muchas veces eso habla de la angustia del propio terapeuta. Tengo compañeras y compañeros de profesión que no saben qué hacer ante un silencio de un paciente y eso creo que es primordial y esencial de trabajar. A mí también me costaba al principio, ¿no? O incluso en mi propio análisis, yo voy 2 veces a la semana y hay sesiones que me he quedado media hora callada. Digo, madre mía, estar aquí. Y pues que hay detrás, ¿no? Estoy pensando muchas cosas. A veces cuando estamos con amigos, con familia, vosotros mismos lo sabéis, ¿no? Todo lo que calláis, todo lo que no decís. ¿Qué es más importante, lo que hemos dicho que lo que queremos llegar al otro o lo que hemos callado? ¿No? Tú pasas una lámina de Rorschach, ¿no? Y te dicen una respuesta, pero es que detrás hay 30 que están inhibiendo. Muchas veces en la inhibición a lo mejor es lo que aún no se atreven a procesar y no somos nosotros quien para invadir ese silencio, porque son sus procesos, sus tiempos y no los nuestros. Y que interrumpamos está hablando de nuestras necesidades, de nuestras angustias y de nuestras preocupaciones, no de las suyas. Entonces, aquí nosotros somos los profesionales y tenemos que analizarnos muy bien, ir a nuestro propio tratamiento, porque hay una frase que me encanta y que creo que es verdad totalmente. No podemos ayudar a nadie en el proceso hasta donde nosotros hemos llegado. Por eso es tan importante que nos analicemos, porque si ahora mismo yo estoy de duelo, porque se ha muerto mi hermano, mi padre, y me viene un paciente con la misma temática, yo no sé si esa tristeza que está contando, a lo mejor esta neutralidad hablándomelo, es mía, suya o de quién es. Entonces, si quién es, si yo estoy muy triste porque me está contando eso y me afecta tanto, tendré que ir luego a supervisar y hablar con mi supervisor para yo poder trabajar. Y si no, hay que ser humilde y digo, derivo a alguien. Pero yo no voy a coger casos que no puedo llevar. Yo no sé por qué, pero TCA no podría llevar. Entonces, pues, cuando en la primera sesión, si lo detecto o más adelante, pues lo primero que hago es coger y derivarlo. Trauma, me viene más. Y a lo mejor hay compañeros que no se ven bien o no saben o no pueden y nos derivan a mí. Pues está cada uno, tiene que saber, no tenemos por qué saber de todo, porque no somos perfectos. O sea, como decía Winnicott, con ser suficientemente buenos, ¿no? El padre y madre, pues yo lo aplico aquí al terapeuta. Somos suficientemente buenos. Vamos, lo que estén dentro de nuestras posibilidades, pero no que no salga nuestro ego en la consulta. De yo voy a hacer una interpretación, ay, qué bueno, que me acaba de salir esto y lo interpreto. No, es que no es necesario. Es que lo hace por ti, ay, qué bien, qué listo soy. Mira, que no le importa a nadie eso. A mí me importa mi paciente. Y ya está, es lo primero. Se lo voy a decir cuando pueda digerirlo y pueda sostenerlo. Que es en esta sesión, yo tomo nota mental y ya en 2 o 3 sesiones, pues lo haré. Pero si no es el momento, pues te lo callas y lo guardas para más adelante. ¿Y por qué es tan importante este vínculo y que nos trabajemos y vayamos a terapia? Porque nosotros tenemos nuestro propio apego, desorganizado, seguro, el que sea. Y eso se ve desde el primer momento que entra el paciente. Sobre todo a mí y a gente joven que acaba de salir de la carrera, quien no ha visto en la sala de espera cuando he trabajado para otras clínicas en colaboración, hay a 10 personas o 5. Para empezar, para mí hay que guardar la confidencialidad. Bueno, mi estilo de terapia es otro y no me gusta cuando se encuentran, ¿no? Entre tantas personas. Pero eso está hablando también de que compañeros y compañeras que les cuesta cortar a la hora. Pues que estás haciendo un flaco favor al paciente que se queda más. Porque si tú no le pones límites, ¿qué le estás enseñando al paciente? A lo mejor viene por eso precisamente, porque para mí la terapia es como una mini obra de teatro donde se reproduce todo lo que hacen fuera. O sea, si aquí se queda más tiempo o si llega 10 minutos tarde, es que hace lo mismo. Hace lo mismo con su novio, con su madre, con su padre, con su hermano. Y tenemos por eso que encuadrarle, no podemos permitir eso. Y me parece también una falta de respeto a quien está fuera tenerle 5 o 10 minutos esperando. O sea, tenemos que guardar esos límites. Incluso así, por contar casos, ¿no? Como no doy nombres, también que me parece bochornoso, terapeutas que se han pasado de tiempo
y si han sido 5 o 10 minutos, luego le han dicho al paciente, bueno, me tienes que hacer 5 o 10 euros de Bizum y yo. O sea, cosas que de verdad que son para alucinar o que le están cambiando constantemente la sesión. Sí, teníamos hoy a las 10, no ya, pero mejor te viene bien el jueves a la 1 o a las 4. Lo que des estabilidad. Si las personas que vienen ahí vienen por un desorden y lo que necesitan precisamente es lo contrario. Y si el terapeuta está más perdido que tú, que está peor que el paciente, pues oye, no sé, dedícate a otra cosa, a vender ropa o a poner copa, pero no te dediques a algo tan profundo que vas a hacer daño a otras personas. Y yo al principio seguro que todos cometemos errores, pero por esa suerte yo me critico y me gusta criticarme, ¿no? La duda es la mejor arma que tiene la inteligencia, como decía Ortega y Gasset, pues que si no dudamos de nuestro trabajo, ¿cómo vamos a mejorar? Si no nos hacemos una autocrítica. Si yo soy mi instrumento, es como, a mí no me digáis que arregle un coche o sea contable porque cierran todas las empresas de Madrid o aquí habría un montón de accidentes, ¿no? Pues ya está, por eso no me dedico, no soy mecánica ni soy contable, soy psicóloga. Entonces, es muy importante que como somos nuestra herramienta de trabajo, pues que nos cuidemos un poquito, ¿no? Unos mínimos, yo creo. Y es precisamente donde más he aprendido ha sido de mis pacientes, de este vínculo que se crea y de mi propia terapia. Porque si no vas a terapia, ¿cómo sabes lo que tienes que hacer? Y yo he pasado, llevo 20 años y no dejaré de ir nunca, es mi mejor dinero invertido, tanto terapia como supervisión. Y creo que, bueno, yo iba a decir que obligado, lo pondría obligado a las carreras, pero venga, voy a bajar un poco y voy a decir que es súper recomendado y de verdad que yo creo que se puede hacer mucho daño y también hay estudios que dicen, ¿no? La diferencia entre terapeutas que ayudan y que no, que una buena terapia, un buen terapeuta causa cambios significativos en las 8 o 10 primeras sesiones y uno malo puede llegar hasta 80 o 90. Es que la diferencia es abismal, no estamos hablando de algo banal, ¿no? Entonces, pues creo que es muy importante. Luego, lo que hablábamos, ¿no? Pues es el tiempo personal, lo que hacemos, la supervisión, el autocuidado personal y corporal, lo que hacemos fuera de consulta, la formación continua. Queramos, ¿no? En psicología, cada día hay avances nuevos, en neurociencia y en cualquier otro ámbito. Y hay que formarse, hay que seguir formándose. La formación no termina el día que termino la carrera. Ah, ¿qué tal? Ya está, qué bien. No. Hay que seguir leyendo, hay que seguir aprendiendo. Yo eso lo veo súper importante, no en mi extremo, que solo me dedico a eso, corta mi vida social, pero sí que es muy importante y también hay un estudio, ¿no? Que hablaba de la eficacia de los psicoterapeutas que ayudaban más a sus pacientes y hablaba justo de esto, ¿no? Que creo que era el 4% de los terapeutas que tenían una formación continua a lo largo de su vida, que sus sesiones había más, porque hay abandonos prematuros, o sea, ¿nos lo preguntamos o no? O sea, ¿por qué se van nuestros pacientes y no vuelven? ¿No? Que de repente, sin avisar, o en esas primeras sesiones los perdemos, pues porque nos ha dado esa alianza, nos ha dado ese vínculo. O sea, puede ser el mejor psicólogo del mundo con la mejor formación, que yo conozco psicólogos que cobran 200 euros la hora y hacen unas barbaridades y no ayudan al paciente, ni yo me pondría en sus manos tampoco. O sea, que miremos un poco también a quién nos ponemos delante o si vosotros recomendáis a un colega de profesión, ¿por qué le recomendáis? ¿No? Por su formación, por su corriente psicológica, por la experiencia que tenéis de él, por las referencias de los pacientes que siguen en consulta. Yo recuerdo a un paciente que lleva conmigo 6 años o así, y otro que empezó las prácticas, el pobre en Majadahonda, porque yo estudié en Francisco Vitoria, ahí en Pozuelo, y empezó ahí que eran gratuitas. Me fui a San Sebastián de los Reyes, se vino a San Sebastián de los Reyes, cambié a Doctor Escardo, vino a Doctor Escardo, digo, pues hay un vínculo muy fuerte o no se cambia tanto, porque ahora mismo me dice mi psicólogo que se va a otro sitio y digo, pues mira, es que te tengo a 10 minutos de casa, si ya te vas a 1 hora de metro me lo tendría que pensar, la verdad. Y entonces,
el vínculo, cuidar, no ya la técnica. Trabajaros vosotros y es que lo vais a sentir. Lo vais a sentir en los procesos que lleváis, en lo que devuelven, en el que se quede el paciente, en ver cómo avanza. Para mí no hay nada más bonito. A lo mejor queda muy mal, ¿no? El otro día me decían, ¿y ahora mismo quieres a alguien? Pues no estoy en pareja así de amor. Digo, pues la verdad que no. Digo, tendría que decir a alguien, digo, pues a mis pacientes. La verdad que es un vínculo, es una relación. Yo no tengo hijos, ¿no? Pero que no lo comparo con nada del mundo. Esa relación que se establece de alguien que se sienta delante tuya a abrirse en canal, a contar todas sus miserias, todos sus dolores, algo que no ha compartido a lo mejor nunca con nadie en su vida, como puede ser que su abuelo, que su hermano, que su tío ha abusado de él o de ella sexualmente o que le han pegado. Es que somos muy importantes en esa primera escucha, en esa primera acogida. No podemos fallarles, porque ya la han fallado antes. Está ahí por eso, porque no la han escuchado, ¿no? Muchos pacientes se quejan precisamente de eso, ¿no? Es que pues yo no hablo de mis amigos porque no me entienden, mis amigos me dan consejos. Por eso, huir, de verdad. Si hay un psicólogo que da un consejo y a veces pues, lo daré sin querer, digo, huir, e incluso de mí misma me lo dices. Es que todo hay que hablarlo y conversarlo. Incluso cuando un paciente se va de sesión o dice, ya no voy a volver más, es buen momento, pues como en las parejas, donde no hay crisis. Una crisis, tú lo puedes ver como, joder, qué mal, que todos me abandonan, o puedes mediar ahí y hablar, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué he hecho mal? Asumir también tus errores y si tienes que disculparte, te disculpas. Pero una crisis puede ser un motivo de cambio, de ver qué está sucediendo en mi práctica o qué he hecho mal con este paciente que no está avanzando. De esto también ya hablaba Carl Rogers, ¿no? Que lo más importante es esa empatía, que no hay que confundirlo con simpatía, la congruencia y la aceptación, ¿no? de la persona. Eso es lo más importante. Cuando estemos con alguien, ser un ser humano frente a otro ser humano. Es que parece tan básico, tan simple de escucharlo, pero es tan complicado, de verdad, que yo lo doy por hecho. Es que me parece una cualidades fundamentales, pero no lo son. Luego me doy cuenta de las relaciones del día a día que es tan básico, pero no. En una entrevista dijeron, ¿qué tienes positivo para colaborar de psicóloga? Y digo, pues no se me ocurre, digo, pues que son cosas tan simples, pues escucha activa, mirada. Me dice, no, que no creas, es que no existe, no se da. Y es una pena luego comprobarlo en la realidad, que cuando estás hablando a alguien ya tienes en mente lo que tú vas a contestar. Eso pasa en muchas conferencias o sitios, ¿no? Que tú hablas de algo y dan su speak y digo, es que no hay pregunta ni hay nada después. O sea, que es para que te escuchen toda la teoría que sabes o qué querías transmitir, ¿no? ¿Qué hay debajo de eso? Entonces, escuchemos al otro que tenemos ahí enfrente, que nunca lo han escuchado. Y esa reescritura de su relato, de su vida, es lo que va a sonar. Muchas veces en trauma, maltrato, que es lo que yo estoy especializada, el hecho en sí, la violencia sexual, la violencia psicológica, el maltrato físico, claro que daña mucho. Pero ¿qué es lo que queda? Cuando esa persona o niño, que es lo más vulnerable que tenemos en la infancia, ha ido a pedir ayuda y no se la ha escuchado. Se ha negado. No pasa nada, esto son cosas... O no, los trapos sucios se lavan en casa, no hables, no. Eso es lo que más daño ha hecho luego. Ha ido a pedir ayuda y se la ha negado. Pues esa persona, ese niño o niña, cuando sean adulto, pues cómo va a ir luego a pedir ayuda. Dice, si voy a hablar y nadie me va a escuchar, nadie me va a hacer caso. Y ahí estamos ya construyendo la personalidad. Sí, sobre todo veo adultos y menos a niños y adolescentes, pero sí, sobre todo a adultos que han sufrido trauma o negligencia o maltrato, que es la negligencia, por cierto, que hace no muchos años no estaba catalogada, pero es uno de los maltratos también más grandes porque un niño prefiere ser visto, aunque mi padre me pegue, me grite, me insulte, pero tengo padre. Entonces, ahora muchos problemas de conducta que vienen, casos, ¿no? que me han derivado
de madres pues, que han querido pues, tener un hijo y me parece perfecto, pero luego, es que mi niña es que me incomoda, o sea, no me da tiempo a ir a hacerme las uñas o a comer con mis amigas. Y yo, ay, señora, a lo mejor el problema lo tiene usted. Y luego, que mi hija se porta muy mal en clase, los partes que me dan, a lo mejor está pidiendo que la mire, que le haga caso. No, es que a mí me aburre jugar con ella. Ya. ¿Y para qué la he tenido? Para sus necesidades. Para estar aquí, que duerma conmigo abrazada. Pues no la tenga. O sea, ¿con quién hay que hacer terapia? ¿Con esa niña? Por supuesto. Pero con esa madre también. Tiene que ser familiar, porque si no haces trabajo con esa madre, por mucho que intentes tú ayudar a esa niña, no vas a conseguir nada. Si luego retorna a ese entorno familiar donde es ignorada. Y encima le diagnosticamos, tiene trastorno de conducta. Qué bien. Muy bien. Perfecto. Es que no va a cambiar la situación. Esa niña va a seguir mal. Bueno, Winnicott, ya lo conté antes, ¿no? El holding, el sostén que tenemos que ser para nuestros pacientes cuando no lo han tenido. Es que incluso habiendo tenido infancias perfectas, que dudo que alguien haya tenido infancias perfectas, porque siempre pues los padres, ¿no? Pues está el trabajo, las obligaciones, es imposible estar ahí a 100% para alguien y creo que también eso nos cuesta reconocerlo a los propios terapeutas, a los pacientes y nosotros sí que tenemos que ser y tener esa función reparadora que no se dio. Bueno, Talón, no sé si lo conocéis, pero también me gusta mucho, es existencialista y también hablaba de esto mismo con otras palabras, pero realmente, bueno, habla también de esta importancia, ¿no? del terapeuta. Yo leí muchos de sus libros, el don de la terapia, Mirar al sol, bueno, tiene muchísimos que os los recomiendo. Y también hablaba de esa importancia, ¿no? Que él, por ejemplo, en un caso en concreto, porque hablaba de sus casos, tenía una paciente con obesidad mórbida y tenía un problema y claro, esa paciente no avanzaba, no lograba avanzar en consulta y se dio cuenta que era por el rechazo que le generaba, esa incomodidad que sentía cada vez que se le sentaba enfrente. O sea, el paciente, ¿no? es nuestro protagonista y para mí en terapia, lo que comentaba antes, lo que hacemos es reescribir una historia que ya tienen los pacientes. Da igual el nombre que le pongamos, ¿no? Porque yo creo que al final, seas conductista, cognitivo, psicodinámico, hablamos de lo mismo, que si familia interna, que si introyecciones, que si proyecciones. Estamos hablando de lo mismo, de un guión de vida que hemos internalizado con mensajes que nos han ido dando las figuras de apego, tutores, padres, madres, y eso todo es lo que vamos reproduciendo en nuestras relaciones actuales de mayores en la vida adulta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconstruir esa narrativa en terapia. A lo mejor yo aquí voy a generar un poco de polémica, porque también meto terapia para agresores, pero creo que esto es importante, ¿no? Y cómo interpretamos cada uno las cosas, como decía Javier también en una ponencia del otro día, que se están desvirtuando las cosas, ¿no? Por ejemplo, lo del abuelo, cuando está, que si te toca la rodilla la niña y al final llegamos a la conclusión de que han sido abusos sexuales. El otro día me vino una paciente la semana pasada, el viernes, me dice, te mentí el otro día con la pregunta. Yo, ¿me mentiste? Y dice, sí, que por la calle la habían agredido verbalmente porque iba con un escote, la verdad, y le habían empezado a decir cosas y en la sesión se puso a llorar toda la hora. Digo, uy, a mí me sonó raro, digo, es que es normal que te incomode, porque es que nadie tendría que hacer eso, invadirte, ¿no? Pero digo, aquí creo que hay algo más debajo. Y yo le pregunté, ¿te ha pasado algo más similar en tu vida o algo así relacionado? Me dijo, no. Y cuando ya queda mucho para terminar, quedaban 10 minutos de sesión, es que te mentí otro día, te tengo que contar algo. Digo, ya está, digo, creo que sé por dónde van las cosas, ¿no? Pero le dejé hablar y se echó a llorar. Y me dijo que su hermanastro, cuando ella tenía 10 años y él tenía 2 años más o 3 años más de diferencia, pues pensaba o que creía que había abusado sexualmente de ella. Entonces, claro, en ese momento quedaban 10 minutos.
de reloj, creo que no era momento, dije que lo abordaríamos en la próxima sesión, que lo abordaremos. Pero, claro, aquí la importancia es cómo lo has vivido tú en ese momento, cómo lo vives ahora, porque para mí no es lo mismo cuando hay una claridad de diferencia de edad, que hay un control, ¿no? Si me dices, mi tío, yo tenía 10, mi tío 30, claramente, abuso sexual, ¿no? Pero es cómo lo vivió ella en ese momento. Claro, es que en 10 minutos no me dio tiempo a explorar más, ¿no? Pero hay que hablar. Para mí es muy diferente, según la diferencia de edad, según si es la edad en la que se está en exploración los niños o no, ¿no? Porque también hay casos de primos que tengo, de hermanos. Entonces, yo lo veo muy claro cuando es un adulto el que se aprovecha con ese control, esa maldad, y muy diferente si es exploración entre niños o a lo mejor ese niño o niña, como he tenido algún caso, es que él ha intentado abusar de su hermano o de su prima porque el profesor en clase lo ha hecho con él. Y entonces él está simplemente reproduciendo en casa lo que ya ha vivido. Cuando le han preguntado, ¿por qué has hecho esto a Marta? Me lo invento. Dice, pues porque Carlos, el profesor de clase de educación física, el otro día, claro, porque no se registra como tal. Entonces, es muy importante cómo preguntamos las cosas, cómo las exploramos y la vivencia del paciente, no poner yo en palabras ya ese día, sí, claro, es que tu hermanastra abusó de ti, que no se me ocurre. O sea, ya estás tú poniendo en la mente del paciente lo que le ha pasado, deja de pasar. ¿Quiénes somos para hacer eso? No, eso no sería reparador ni sano. Hablamos, bueno, le llamo escucha restaurativa, ¿no? Porque como mi modelo llamo modelo integrador restaurativo, ¿no? Una escucha restaurativa frente a una escucha impaciente, que es lo que hemos estado hablando durante toda la sesión, de dar consejos, necesitar resultados rápidos, interpretaciones demasiado prontas que no vienen al caso, ¿no? Y esa escucha restaurativa, que es sostener los ritmos de cada paciente. A lo mejor hay uno que te viene de trauma y maltrato o de duelo y lo tienes resuelto en 4 sesiones, pues qué bien, ¿no? Pero a lo mejor hay otro paciente que para lo mismo necesita un año, ¿no? Muchos pacientes que preguntan, ¿y cómo voy? ¿Voy bien? ¿Voy rápido? Vas bien porque es tu proceso y tus tiempos. Es que yo, los terapeutas, de verdad, que el primer día te dicen, en 8 sesiones está jurado de la fobia a los perros, de ojo, que me digan cómo lo hacen, porque pues, a mí no, yo no sé si en 2, en 3, en 4, en 15 o no voy a ser capaz. Y además sí, vamos a curar la fobia al perro, pero a ver qué hay detrás, porque a lo mejor es un miedo irracional y quitas la fobia al perro y va a salir a otra cosa, a otro objeto, otro animal, ¿no? Tenemos que ir a la etiología, al origen, ¿no? No podemos quedar en terapias banales, superficiales. Yo soy adestrador canino y claro, necesitamos ese tipo de información para saber qué hay detrás de las conductas que tiene el perro. Una conducta errónea. Simplemente eso. Vale. Sí, claro, bueno, los animales no son lo mismo que las personas, obviamente, y sí que se trabaja mucho más con lo conductual. Vamos a intentar. Sí. Vale. En 5 minutos. Eso, tenemos que devolver la agencia al paciente, ¿no? El que sea activo y pueda tomar sus propias decisiones, que es por lo que viene realmente a consulta, no para que nosotros pongamos nuestro pensamiento dentro de él. Creo que he ido para atrás, ¿puede ser? Sí. Bueno. Todo trauma se queda instalado en el cuerpo, en el sistema nervioso, porque no estamos divididos. No sé, pacientes, ¿no? que llegan con un cansancio agotador, pero que es real, que están de baja, y es porque su sistema está en hiperalerta. O sea, nosotros tenemos una ventana de tolerancia, ¿no? Y tenemos que conocer qué mecanismos nos corregulan o nos regulan, ¿no? Podemos corregularnos con personas o autorregularnos. Hay personas que simplemente pues, necesitan hacer deporte o estar con ellas, y nosotros tenemos que ayudar a esa corregulación con el otro, que es lo que enseña la madre a los bebés. Los bebés nacen sin eso, ¿no? Y es un padre o una madre el que le calma al niño. Pues nosotros tenemos que hacer de esa voz con nuestros pacientes. Entonces, por eso veremos en trauma, sobre todo, pacientes que están agotados, pero es que están agotados porque han vivido así realmente, en esa hiperactivación constante.
y se confunde, ¿no? Muchos pacientes de trauma a mí me han llegado diagnosticados de paranoicos, de esquizofrenia, porque pensaban que les están mirando. No, es un síntoma más que hay que tener en cuenta, porque es lógico, si a ti te han hecho daño y rompes con la realidad, lo que haces es tener miedo y rechazo al mundo, a ti mismo y a los demás. Y vas a vivir con esa desconfianza, que es la que le tenemos que devolver nosotros. Esa desconfianza de todo el mundo me puede hacer daño. Ahora están de moda enfermedades inflamatorias o la fibromialgia y se ha descubierto precisamente que si tú llevas años alimentando a tus células con cortisol, obviamente es un ataque contra tu propio cuerpo. Y de ahí estas enfermedades, ¿no? que se desconoce la causa. Vamos a preguntar qué le ha pasado a ese paciente en su vida, en su historia, que hay estudios, ¿no? que hizo Begoña Aznares y salieron que la mayoría de fibromialgia, muchos, el 80% creo o más, ¿no? le preguntaron qué le había pasado, abuso sexual en la infancia. ¿No? Pues vamos a preguntar a nuestros pacientes qué te ha pasado, por qué estás aquí, vamos a escuchar, vamos a mirarle. Y vamos a dejar de tomar notas, que es lo que hace que, muchos pacientes. A mí me ha pasado que iba al médico, tengo cólico de riñón, y se ponen ahí a escribir y ni te miran a la cara, eres un número más. Claro, así puedes atender 8 o 10 los pacientes que quieras al día, ¿no? Porque si le pones a hacer ejercicios y no le miras y estás todo el rato tomando notas, no estás haciendo ese vínculo con ellos, esa sintonía, que al final es lo que sana. Entonces, también creo que es muy importante en nuestro propio autocuidado ver cuántos pacientes nos ponemos al día. Y no creo que sea muy sano poner 8. 8 pacientes al día para mí es una locura y es un desgaste y una energía emocional la que se va, que hay que ir intercalando también entre casos más graves o sesiones de pareja, entre niños, adolescentes, pero ese cuidarse nosotros con el número de pacientes limitado es cuidar también a nuestros pacientes a su vez. Por eso es, pues colaboras 2 días y otro día haces conferencias o te dedicas a formación o otras cosas, ¿no? Pero no nos pongamos tantos pacientes que no estamos haciendo ningún bien. Bueno, casos de algunos pacientes de lo que hablamos, y se ve mucho aquí el apego o las vivencias que han tenido. A mí me sorprende cuando muchas veces algún paciente me dice, bueno, es que el otro día, cuando te conté, es que te quieren cuidar, ¿no? Cuando te conté esto tan traumático, te vi con cara de sufrimiento, prefiero no hablar, no cargarte. Imagínate las vivencias o lo que ha tenido que aguantar y soportar esa persona para ti, que te está pagando por ayudarle, se sienta mal por contar su dolor. Y luego hay otros lo contrario, que dicen, no, yo he contado que mi madre me ataba cuando era pequeña al rallador y me pegaba hace 50 años en Marruecos, y para que la metieran en un psiquiátrico, pues imaginaros la gravedad del caso, y se lo contaba algún terapeuta. Ah, bueno, fulanito, pero eso era hace años, eso te ha pasado hace 20 años o 30, pues si ahora tienes 40, pues no pasa nada, olvídalo. O sea, ¿qué le estás devolviendo a ese paciente? Que no tiene importancia lo que él ha vivido. Si estamos hablando que el trauma, formémonos, por favor, que el trauma es revivir la experiencia en el momento actual presente. No ese sistema nervioso. Cuando ves a ese paciente no estás viendo al adulto. Yo muchas veces veo al niño o a la niña que sufrió en ese momento. Pues atiende esa demanda. No puedes estar devolviéndole que no le vas a escuchar. O poner cara de horror o de asombro. Digo, que con esa cara de horror, de espanto, de asombro, estás diciendo, esto es tan grave, tan traumático, que nadie te va a poder ayudar. Bueno, el encuadre, lo que hablaba al principio, que es todo tan importante, desde que entran por la puerta hasta cuando se cobra, cómo se van, cuando agendamos una sesión, no estar cambiándoles constantemente, son límites que hay que tener en cuenta. A mí no me gusta el tema de los bonos, la verdad, no lo llevo bien. Yo prefiero que me paguen a final de mes o al terminar la sesión, lo acuerdo con ellos. Pero una paciente recuerdo también, ¿no? Que me dijo, los que son cuidadores, ¿no? Bueno, ¿el bono cuánto es? Tanto. Una consulta suelta. Bueno, pues lo que tú ganes más. Digo, no. Digo, mira, esto vamos a empezar a trabajarlo aquí desde ahora. Y había llegado tarde en la puerta porque la habían parado para hacerse socia de no sé qué y había dicho que sí. Bueno, pues es que eso lo tenemos que trabajar también. Todo lo que nos dicen lo están reviviendo en su día a día.
Bueno, la transferencia y contratransferencia es lo que podemos evitar. Pues, ¿cómo lo podemos evitar? Pues yendo a supervisiones, a nuestra propia terapia. Muchas veces yo me he sentido molesta, ¿no? con algún paciente y no sabía por qué. Luego, ¿por qué me está generando este enfado, ¿no? O este malestar? Y luego he caído y digo, claro, si es que las 2 sesiones anterior me canceló y no me dijo nada, me avisó con 5 minutos antes o llega tarde. Entonces, eso es muy importante porque me está influyendo en mi terapia, yo me doy cuenta. Digo, no estoy igual de atenta, estoy como molesta, incómoda y no es justo tampoco, voy a trabajarlo para que no influya en nuestras terapias, ¿vale? Pues que ha venido tarde o ha cancelado 2 veces, 3 veces, digo, es algo mío. Esa incomodidad la tengo que trabajar yo, no la puedo poner en quien tengo delante. Bueno, ahí lo que decía, no hay pacientes con los que llevamos mejor, con los que no. Y por eso es tan importante. Yo, por ejemplo, me llevo bien con tipos de, no quiero decir trastorno, porque no me gusta catalogar, pero sí que había compañeras en su momento que decían, bueno, es que esta persona pues es muy narcisista y no puedo atenderla, me genera mucha contratransferencia. No es malo, es reconocerlo y me los derivaban, porque yo creo que con ese estilo de personalidad pues lidio mejor, porque no lo veo como un ataque hacia mí, ¿no? Hay que verlo pues por cómo es, por sus tramas, pues sí, que era el mejor de la empresa, me invento, de electrodomésticos, de comercial. Muy bien, si el hombre se lo cree y es su vivencia, ¿qué vamos a trabajar con la tuya? Vamos a trabajar con la que nos trae el paciente, y si él lo vive así y eso le genera mucha ansiedad y malestar, pues vamos a atenderle, que para ti no es nada, muy bien, pero para él sí, y es lo que le está generando estar de baja en la empresa, ¿no? Vamos a escuchar su dolor, su síntoma, lo que nos quiere decir. ¿Y dónde viene esa herida? Pues vendrá de la infancia, que no tendrá unos padres que le reconociesen y necesita ahora ese reconocimiento para su valía. Pues no te quedes con el presente, que es lo que te está contando ahora. Quedan 5 minutos, ¿no? No hay que acabar. Ah, vale, pues. Te he dicho 5 minutos hace 5 minutos. Vale, pues nada, ya está. La última idea que quieras transmitir y ya pasamos a otro. Eso que no curamos por ser perfectos, que no conozco a ningún terapeuta así, ni yo pretendo serlo, pero recomiendo a todo el mundo, por favor, que haga supervisión de sus casos, que vaya a su propia terapia y un autocuidado fuera. Yo no puedo ser buen terapeuta si luego estoy aquí en el bar bebiendo todo el día 10 copas, ¿no? Ni me cuido, digo yo a mis pacientes, que se cuiden, que duerman bien, que coman bien, y yo hago lo contrario. Entonces, por favor, tenemos responsabilidad ética, trabajamos con personas y somos nuestra propia herramienta, así que cuidémonos para ser buenos profesionales y cuidaremos y ayudaremos a nosotros y seremos buenos psicoterapeutas. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Estefanía. Muchísimas gracias, porque quería eso, que el coloquio sea de todos y porque a las 9 se acabará todo. Y por lo tanto, vamos a ir luego a tomar algo y ahí te pueden preguntar, pueden hablar. 2 cosas que me han llamado muchísimo la atención, por decir que no estoy de acuerdo. Uno, lo de los padres. Pareciera, tal y como tú has planteado las cosas, que los padres siempre tienen culpabilidad. Es decir, al final, los padres, porque si están trabajando, porque están tal, no le han dedicado todo lo que necesita o todo lo que demanda o todo lo que un padre quisiera darle. Yo creo que lo normal es que un padre tenga su vida personal, su vida de pareja, y los hijos son una parte, y los hijos tienen que crecer en el aburrimiento, en el estudio, en el colegio, en el ocio, etcétera. Porque si no, hacemos una sociedad que yo vengo denunciando hace mucho tiempo, que es muy quejicosa, muy victimista, y al final siempre la culpa fue de mi padre, de mi madre, del abuelo, de tal, cuando hay gente que no lo es. Ahora habla el psicólogo forense, 31 años en la Fiscalía de Menores y en los juzgados y del Tribunal Superior de Justicia. Cuando yo he visto a los malos de la película, los que violan, los que matan, los que tal, es un porcentaje, Estefanía, altísimo, los que te dicen: yo fui abusado. Claro, para un experto como yo, que soy un experto en credibilidad, en fiabilidad y en validez, es muy fácil demostrar. Yo no sé si dices la verdad, o sea, sí me mientes. ¿Qué ocurre? Que luego a algunos se le escapaba.
porque usted ha sido además el defensor del menor, ¿no? Ah, amigo mío. O sea que lo que tú estás haciendo por maldad, por otros intereses, se lo achacas a alguien que ya no está. Cuidado con eso. Y el último punto que me ha llamado la atención para el debate es, esto no lo sé, tú tienes una línea muy psicoanalítica, muy profunda, y no has hablado de ello, pero sí has dicho que, bueno, que lo cognitivo-conductual no es lo que ayuda, no de lo otro. Pero yo tengo grandes amigos, y te conté un día de un gran amigo bonaerense. Y le llega una paciente, esto es real, y le dice, señora, ¿qué le pasa? Y dice, no, que quiero que me atienda, doctor. Y dice, ¿pero usted qué años tiene? Y dice, 92. Y dice, ¿qué es lo que desea? Y dice, conocerme. Bueno, esto solo puede pasar en Buenos Aires, hay que ser porteño. ¿No habrá un juego malévolo, inconsciente, entre el paciente, que es distinto a cliente, que es distinto a usuario, y el terapeuta, que se enquista en el tiempo y se le hace poco? Es que esa es mi pregunta. Es reescribir. ¿Reescribir es la verdad? ¿Reescribir? Es que yo quiero creer que mido 1,90 y me parezco a Paul Newman. ¿Eso es reescribir? Porque entonces vivo en un mundo que no es así. Y al final, desde mi perspectiva, hay que decirle, usted sufrió. A usted le amputaron las piernas, que es lo que yo le dije a Irene Villa. A usted eso. Pero usted tiene ahora el presente y el futuro. Eso es lo que le queda por vivir. Porque si no, entramos ahí en un territorio y no sé si parece que cura o solo adormece. Por ahí iría mi opinión, pero yo ya me callo y a partir de ahí, no es que te tengo miedo, por eso lo he dicho antes tal, porque te vi el otro día y veo que si no, no va a haber posibilidad. Y ya está, si quieres, y luego ya, ahí vamos, ya adelante. Vale, pues muchas gracias. Vamos a estar un cuarto de hora de coloquio y luego seguimos ahí. Adelante. Muchas gracias, Javier, por tu aportación. Sí, en ningún momento, si se ha dado a entender eso, rectifico, porque yo no he dicho que sean los padres culpables para nada, pero sí que son creadores de la psique de un niño. Las figuras de referencia, el padre, la madre o la figura principal. Tanto todo lo bueno como lo malo. El niño va introyectando el padre bueno, el padre malo, la madre buena, la madre mala, y todo lo vamos interiorizando, pero de forma inconsciente. Y por supuesto que no somos perfectos. Por eso Winnicott dijo suficientemente bueno, que es como terapeuta, suficientemente bueno. Pero es que padres perfectos no existen, por lo mismo que has dicho, que tienen sus trabajos, tienen sus parejas, tienen sus obligaciones, y de eso muchos pacientes se dan cuenta cuando llegan a esa edad y lo comprenden. Nosotros en terapia facilitamos o hacemos que ese proceso de descubrimiento se dé antes. Y no es reescribir cosas fuera de la realidad, porque eso es un psicótico. Un psicótico vive fuera de la realidad. Una persona neurótica vive en la realidad con sus dificultades y sus problemas. Entonces, reescribir no es reescribir eran abusos y ahora estamos jugando al parchís, qué feliz era. No, es dentro de unos límites y dentro de una realidad, el maltrato. Reescribir es que eso ya no suponga una herida tan grande que no te permita o te impida salir adelante en la vida. Es aceptar que sí, que fue maltrato, que fue abuso, que fue negligencia, pero mis padres tienen esa parte buena, esa parte mala, integrar las dos, porque los padres ideales no existen. Entonces, esa figura, ni las personas ideales. Nosotros, porque bueno, va mucha gente a terapia, porque no quiere ver tus fallos y tus dificultades. Pero es que existe el yo real, el yo ideal, y seremos tanto, cuanto más infelices, cuanto más diferencia hay entre el yo real y el yo ideal y las expectativas. Entonces, en cuanto asumamos que nuestros padres, que nuestras madres, que todo el mundo tiene sus dificultades, vamos a ser... Es aceptarnos a nosotros y aceptar quién tenemos enfrente. Si es que no existe la perfección, y en cuanto tú te perdonas a ti mismo, ya eres capaz de perdonar al resto. Vamos, al menos yo lo vivo así y es lo que he podido experimentar. Perdón que os voy a interrumpir. Hay gente que nos está viendo online y si no te doy un micro no te van a escuchar la pregunta, así que... No, yo lo que te quería preguntar, Estefanía, que has partido de la premisa, claro, fundamental en el psicoanálisis, que es el síntoma, la expresión del trauma, ¿no? Pero yo te quería preguntar, pues, bueno, la importancia también del contexto actual, lo que comentaba, la importancia del contexto actual, no solo el trauma original. Entonces, enlazando con lo que comentaba Javier de esa señora en Buenos Aires, que a pesar de haberlo pasado muy mal, pues se preocupaba por su aquí y ahora.
O sea, la importancia del contexto, si tiene sentido valorar el contexto también actual, ¿no? En la expresión del el síntoma, cómo expresa el trauma. Claro, el síntoma, estoy hablando de casos bastante particulares, de negligencia, de maltrato, de trauma, pero esta señora que acude a terapia con 90 años, claro que sí, si es que yo no me conozco ahora mismo. Y voy cambiando con los años. Ahora mismo, con esta conversación que hemos tenido, con el libro que lea mañana, con la película que vea, voy evolucionando. O sea, es que estamos en evolución constante. Y el contexto, claro que influye. Y la salud. No sé dónde había la esperanza de vida que cambiaba de 3 a 4 años, que te ibas a Pozuelo o a Villaverde, había una esperanza de vida 4 años mayor. Pues claro que soy yo y mis circunstancias. Pues claro que nos influye, ¿cómo no? Si tienes un trabajo en el que estás fastidiado todos los días, que trabajas de 8 de la mañana a 8 de la noche y vives en una habitación con tu hija, que hay casi de casos, pues claro que va a influir. Pero el ir a terapia, es que como esta señora mayor, yo a todo el mundo y acompañamiento al final de la muerte, y aunque no has tenido trauma, para conocerte, para mejorar. O sea, es que la terapia no es solo para la parte negativa, sí, es un gran trabajo, pero también es para mejorar y conocerse. O sea, hay diferentes tipos de terapia. La relación con lo psicosomático, cómo se expresa luego a nivel psicosomático el trauma, ¿no? Claro, todo lo que callamos. O sea, sí, todas las expresiones fisiológicas que conlleva psicosomática, vamos. Sí, se puede ver en grandes empresarios, por ejemplo, ¿qué es lo que más se da? Problemas de corazón, infartos por el estrés. Claro, están como asociados diferentes patologías fisiológicas a diferentes problemas. Si eso está estudiado y investigado, y es así. Que todo lo que callamos sale. Vamos así muy rápido. Va muy bien. Inés, tú te has quedado antes con ganas de decir algo, ¿no? Ya sabemos a lo que te dedicas, pero ahora Sí, vale, bueno, yo hablo un poco soy paciente de salud mental, me lleva la doctora Laura Matas, Iturralde, y bueno, pues mi día a día, o sea, yo no puedo aportar aquí porque no tengo una formación de psicólogo, psiquiatra, psicoanalista, sí que puedo aportar mis vivencias porque he pasado por psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, con diferentes especialidades y bueno, un poco apología de lo que venía diciendo de ser adiestrador canino. Nosotros estamos mal llamados porque somos guías, somos el enlace que hacemos entre el humano y el CAM, ¿no? Para corregir los problemas de conducta, que es básicamente lo que quería expresar un poquito, pero creo que he metido la pata antes. Pero bueno. Y bueno, pues también aportar un poco, me llevó durante 2 años un psicoanalista. Yo estaba en un trabajo, tenía una licencia de taxi en otra ciudad que no era la mía natal, una sociedad diferente. Entonces, a mí me cogió con 25 años y llevando a gente me perdí yo. Entonces tuve que recurrir a un psicoanalista que me lo aconsejaron a través del trabajo de mi padre, que llevaba mucha gente. Trabajo de mi padre. Mi padre era el director de la asesoría jurídica de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, digamos. Y era un terapeuta bastante reconocido, ya casi al final de su carrera. Y este hombre, pues, quería interpretarme en los sueños, pero yo soy una persona que no sueño. O sea, yo sí puedo recordar 1 o 2 sueños al día. Entonces, ya en 1 año y medio que llevamos de terapia y tal, pues, se me echó a llorar el hombre. Sí. Súper frustrado porque no se creía que yo no sueño. Y eso es verdad, porque él quería, él se sentía frustrado porque él quería ayudarme a través de eso. A través de la interpretación de los sueños. Un sueño o 2 cada noche. No, al año. Y a veces ni eso, o sea, no sé si es que tengo una vida muy intensa o... O sea, que lo importante es que se echara a llorar, ¿no? A ver, yo vengo de mundo turbio, que es que las drogas, entonces he sido politoxicómano
pero mi mayor kriptonita ha sido el alcohol. Yo llegué a la... O sea, yo no me podía permitir sentir para poder seguir haciendo mi trabajo. Es que me emociona un poco todavía. Entonces... Sí. Lo que no quiero es llorar. Y eso me llevó un poco a... Yo tapaba mis sentimientos, o sea, yo o sea, yo me daba igual. O sea, yo a lo mejor cogía 3 días festivos y yo lo que necesitaba era frenar. Vivía tan deprisa y el mundo del taxi aprendes tanto que yo lo que quería sí hacía más tarde noche por acortar un poco las horas de bueno, porque tenía que pagar una hipoteca y bueno, en fin. Y quería frenar y no dejarme sentir, y por eso estoy abstinente durante 3 años. He recibido tratamiento especializado en San Juan de Dios, en la clínica de San Juan de Dios. Sí, por una eminencia en salud mental de adicciones y bueno, pues acepté esa ayuda pues tras que me intenté suicidar. Yo llegué a un momento en que pensé que si yo desestabilizaba a mi padre, si el problema era yo, pues me intenté suicidar con... Si no tengo relación con él. No. Bueno, tampoco es cuestión de hacer de esto un caso clínico. Sí, bueno. ¿Por qué Sí. ha venido aquí? ¿Cómo ha salido de premio Estefanía? Yo a Estefanía la conocí de casualidad en la Feria del Libro y... Pues íbamos a Bueno. meter otra vuelta. Claro. De todas formas, claro, el problema del psicoanalista ese era una persona que interpretaba los sueños. Como claro, llega alguien que no tiene sueños, pues sabes que vamos mal. Claro. La técnica. Sí, ¿Tiene sentido del humor? bastante. Sí, Mi padre es andaluz. Sí. Claro. Porque es que le han visto solo la espalda, por lo menos que saluden. Bueno. Muy bien. ¿Y alguien más? Porque ha sido muy intenso, muy interesante y muy sincero. Su padre sigue, pero no tienen relación. Hablaremos luego de ese tema. Es importante. Mi padre está jubilado, pero... Y quería usted hacer una pregunta. ¿Conoce usted algo? Por- Me ha hablado mucho de usted. Aquí, pues agradecer y dar la enhorabuena a esta compañera que creo que se lo merece porque realizar un trabajo así desde la postura de víctima y profesional, creo que al resto de profesionales nos va a ayudar muchísimo a poder comprender y a poder trabajar, como tú dices, sanando en relación. Y yo quería preguntarte qué consejo, perdón que estoy un poco nerviosa, nos das al resto, aparte, bueno, de esa escucha, esa congruencia y de esa empatía que proponías de Rogers, pero qué consejo nos das tú al resto. Es decir, no consejo, como decías tú, sino qué virtud tenemos que cultivar para desarrollar ese factor T que propones que es tan importante en nuestro trabajo. Pues muchas gracias, Laura, por tus palabras y esta pregunta. Así por si no ha quedado claro, ¿no? Por matizar, es lo que explicaba, ese vínculo, ese sostén, ser para el otro, esa base segura que no han tenido. ¿Y cómo se consigue? Pues con lo que hemos ido hablando, ¿no? A lo largo de toda la ponencia, con ese autocuidado personal y profesional, acudiendo a terapia y a supervisión. Si tú estás bien y te has trabajado, te va a salir todo luego más fácil con el paciente y no vas a proyectar ni tus angustias, ni tus faltas, ni tus necesidades. Entonces, cuidándote tú, ese es el mejor consejo que te puedo dar, que si te cuidas tú vas a ser la mejor terapeuta que puedas ser. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias también por el libro que queda aquí en el Hospital de Día.
Y síganlo, porque habrá que hablarlo, pero quizá un día pueda participar, trabajar y ayudar. E incluso crear, ¿no? Un pequeño, no digo un máster y tal, pero de formación a otros formadores para que puedan ayudar a tantas personas que, como has dicho, tienen muchísimas heridas. Pasamos, ¿qué os parece?, a tomar algo ahí. Luego hay una zona que le llamo la zona ajardinada. Es un arbolito, pero está muy bien para que sigamos, como no, conversando. Gracias, Estefanía. Gracias.